Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Para poder hablar sobre la terminación de las relaciones laborales, aquí les puse 3 puntos claves que tenemos que conocer. Perdónenme. El primero de ellos son las acciones previas. ¿Y a qué me refiero con acciones previas? A los hechos que suceden durante el reclutamiento, durante la contratación, durante el desarrollo de la relación laboral y sobre todo cuando sancionamos a los colaboradores. Estas 4 acciones previas a que termine una relación laboral son fundamentales. Yo no puedo venirles a hablar el día de hoy sobre la terminación de las relaciones laborales si no conocemos, por ejemplo, de nuestra empresa, cómo realizamos el reclutamiento, cómo realizamos la contratación, cuál es el desarrollo de los trabajadores durante la relación laboral dentro de nuestra empresa y cómo lo sancionamos. ¿Por qué? Porque estos 4 puntos van a ser fundamentales para poder tener una relación laboral, una terminación de la relación laboral exitosa. Por ejemplo, si tenemos algunas pequeñas fallas durante la contratación, eso va a influir totalmente en el término de esta relación laboral. De ahí la importancia. Debo de saber si mi proceso de reclutamiento, si la persona encargada de reclutamiento lo realizó de manera adecuada y conforme a la normativa. Si las contrataciones las realizaron de conformidad a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo clientes que siguen teniendo contratos, por ejemplo, determinados de un año. Situación que a partir del año 2013, por la reforma laboral de ese año, es totalmente contrario a derecho. Los contratos el día de hoy pueden ser de 3 meses y se pueden expandir a 6 con determinadas características. Pero si nosotros estamos aplicando contratos de manera anual, o por ejemplo, ahorita que tengo algunos clientes en el ámbito educativo, que termina el ciclo escolar y vamos a iniciar un ciclo escolar, ¿qué es lo que estaban realizando de manera anterior? Contratos anuales. Si desde ahí empiezo mal, aunque le hable al mejor abogado, vamos a tener determinadas características que nos van a hacer que nos falle un poco el término de la relación laboral. Eh, ¿A qué me refiero con que nos falle la terminación laboral? La plática del día de hoy, en general, las pláticas que realizo yo, son enfocadas netamente al patrón. Porque ya si alguno de ustedes han tomado algún webinar conmigo, siempre les comento que las relaciones laborales son tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Que están formadas por 3 partes. Primero, el trabajador, el patrón y la autoridad. Si no están estas 3 entidades juntas, no estamos ante una relación laboral. Entonces, para tener una correcta terminación laboral o con un riesgo menor, por supuesto que debo de tener todos los cuadritos cerrados. Es decir, los riesgos los voy a disminuir al mínimo. ¿Para qué? Para que el patrón a la hora de realizar la terminación laboral, los riesgos, sobre todo los riesgos económicos, pues sean menores. Pero si estoy mal o tengo pequeños focos rojos o pequeños focos amarillos dentro de mi contratación o durante el desarrollo de la relación laboral o inclusive cómo sanciono a mis colaboradores, pues bueno, desde ahí voy a tener que realizar un pequeño análisis de qué es lo que está sucediendo con estas relaciones laborales. Y haremos una pequeña pausa. Denise nos comenta, los contratos por tiempo determinado, ¿de cuánto tiempo deben ser? Pues bueno, de conformidad a la reforma laboral del 2013, los contratos por tiempo determinado son de 3 meses y máximo se pueden expandir a 6 meses únicamente. Los contratos que, como por ejemplo les comento, ahorita, pues no es que estén de moda, pero es la temporada de renovar contratos a los maestros de escuelas privadas. Si les dan un contrato por un año, no estamos hablando de contratos por tiempo determinado. Aunque se los demos, aunque el trabajador lo firme, aunque llegue yo y me digan, abogada, es que el trabajador estaba de acuerdo en que el contrato era por un año, no. 3 meses, un día es contrato por tiempo indeterminado. Pero bueno, ya hablaremos sobre los tipos de contrato y los tipos de contrataciones en otra ocasión, pero básicamente esa es la mayoría de problemáticas que me enfrento cuando realizamos una terminación laboral desde el ámbito patronal. Las sanciones. También he conocido a varias empresas y estoy segura que
algunos de nosotros las aplicamos, las famosas actas administrativas. También me he encontrado muchas actas administrativas de todos colores y sabores. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que le llaman a la abogada, ya tienen un contrato con el trabajador, un contrato, por ejemplo, de un año. Durante el desarrollo de la relación laboral, aplicaron sanciones al colaborador. ¿Y estas sanciones a qué se refieren? Bueno, pues eran sanciones de actas administrativas, reúnen tres actas administrativas y la cuarta ya le hablan a la abogada y me dicen, abogada, vamos a dar de baja a fulanito de tal, aquí están las actas administrativas, aquí está el contrato por un año, eh, pero fíjese, abogada, que las actas administrativas sucedieron en el primer mes de contratación. Entonces, ahorita ya tenemos otra acta, ya reunió las cuatro actas, entonces, bueno, tres actas y la siguiente se fue. Entonces, queremos que por favor lo dé de baja por motivo de las actas administrativas. Y bueno, aquí vamos a retomar un poco el tema, uno de los temas laborales que se llama la prescripción. ¿Cuánto tiempo tiene el patrón para sancionar a un colaborador? Si alguno de ustedes conoce la respuesta, los invito a que lo pongan en el chat. Si no, ahorita vamos a regresar a esa respuesta. Entonces, eso es lo que aplican y aplicamos muchos de nosotros como patrones hacia los trabajadores. Es sumamente común que los RH me digan, es que ya tiene dos actas y a la tercera acta pues se va abogada, hágale como quiera, pero aquí están sus actas. Y me encuentro con actas administrativas de hace 3 años, la última de hace 2 años y la que derramó el vaso fue hace 3 meses. Y 3 meses después, como ya no le cae bien al jefe, pues bueno, ahora sí, vamos a darlo de baja. Cristina nos comenta, 30 días, no, 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 no. Martínez, ¿debe haber un reglamento de la empresa dada de alta en algún sitio? Sí, ahorita vamos a comentar esto. eh, M. Martínez, pero no va tanto por el acta administrativa. ¿Por qué les puse específicamente el tema de sanciones? Porque es muy común. Es muy común que a los RH le digan, en cuanto reúna tres actas administrativas, lo das de baja, insisto, sin tomar en cuenta las fechas de las actas administrativas. Entonces, tenemos nuestro expediente laboral, una acta administrativa de hace 3 años, otra de hace 2 años y la última de hace 3 meses. Y le hablan a la abogada, le dan su expediente. Aquí, abogada, está el expediente del colaborador y las actas administrativas que reunió. Como ya es la tercera, le pedimos, por favor, que termine la relación laboral y únicamente le vamos a pagar proporcionales. Entonces, le sigo dejando la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el patrón para dar de baja, para realizar una terminación laboral por motivo de una sanción? Ya no digamos actas administrativas, ¿por qué? Porque las actas administrativas como tal no están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ustedes quieren sancionar a un colaborador, créanme, y lo vamos a ver ahorita, las actas administrativas no es la vía adecuada de manera legal para poder hacerlo. Entonces, pues bueno, vamos a regresarnos a esta diapositiva. ¿Cómo vamos a analizar las relaciones laborales? Primero, con nuestras acciones previas, reclutamiento, contratación, el desarrollo y cómo hemos venido sancionando a nuestro colaborador. Como segundo punto, las acciones para la terminación laboral. ¿Cómo lo voy a dar de baja? ¿Quién lo va a dar de baja? ¿Por qué motivo? ¿Qué le vamos a pagar? ¿Qué le vamos a decir? Etcétera. Y por último, ¿qué vamos a hacer en caso de una demanda? Los riesgos de las terminaciones laborales, que desde mi punto de vista, pues bueno, el mayor riesgo que tendríamos sería precisamente ese, que esa terminación laboral nos llevara a una demanda. Y bueno, aquí les pongo documentación a tener en cuenta durante la relación laboral. Y M. Martínez, precisamente aquí vamos a hablar sobre el reglamento interior de trabajo, los tipos de contrato y las sanciones. Estos tres puntos van a ser fundamentales para poder analizar una terminación laboral. El reglamento interior de trabajo. Y también los invito a que participen en el chat. ¿Cuántos de ustedes, sus empresas, actualmente cuentan con reglamento interior de trabajo? Ojalá me pudieran poner en el chat la nuestra o alzar la manita. Y con eso voy viendo quiénes. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque me he encontrado con muchas empresas que me dicen, no, abogada, claro que tenemos reglamento interior de trabajo
Está muy bien. Y les pregunto, ¿cuándo fue su depósito? Y me dice, no, abogada, solamente lo tenemos de manera interna, pues es un reglamento interior de trabajo. Ok, no. Ahí también hay una tachita. Y qué bueno que alguien me comenta por acá en el chat, no está registrado ante conciliación. Si el reglamento interior de trabajo no está, bueno, está registrado ante la Junta, ya sea local o federal, de conciliación y arbitraje, no es válido. ¿Por qué? Por la última reforma laboral. Entonces, el reglamento, sí tenemos reglamento interior de trabajo, pero no está depositado, es como si no tuviéramos. Sí tengo reglamento interior de trabajo, pero está depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el día de hoy no es válido. No, abogada, pues sí tengo reglamento interior de trabajo y está registrado ante el Centro de Conciliación, ante el nuevo Centro de Conciliación y Justicia Laboral, entonces ahí sí tenemos una palomita. Por ejemplo, Denise nos dice, sí se hizo ante la Junta hace algunos años. Ahí que le diríamos a Denise, Denise, te invitamos a que revises tu reglamento interior de trabajo y a que lo deposites ante el nuevo Centro de Justicia Laboral. ¿Por qué? Porque si lo tienes depositado ante la Junta Laboral, ya no tiene ninguna validez y en caso de que llegue un inspector a tu empresa es como si no lo tuvieras, ¿ok? No es válido ya los reglamentos depositados ante la junta local. M. Martínez nos dice, ¿se debe actualizar cada cierto tiempo? Como tal, no, pero mi recomendación es hacer una revisión al menos de manera anual. ¿Por qué? Porque en teoría la misma Comisión de los Reglamentos Interiores de Trabajo, pues es la encargada de darle seguimiento a este reglamento. Entonces, en teoría, no se tiene que volver a realizar, pero sí tenemos que realizar las actas con la comisión mixta al menos una vez al año. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque en caso de inspección, si no tenemos estos puntos de manera anual, nos van a poner una tachita. ¿Dónde se encuentra este centro? Bueno, este centro no se encuentra de manera física. El nuevo reglamento o con la reforma laboral, el reglamento interior de trabajo se realiza en línea, se deposita, se envían varios documentos y varios requisitos, se sube a una nube y la autoridad nos va diciendo, abogada, esto sí, abogada, esto no, cámbiale, quítale. La comunicación no es muy rápida, tampoco es muy certera y tampoco es muy eficiente. Eh, He dado capacitaciones sobre el reglamento interior de trabajo y cómo depositarlo. Y créanme que del 100% de las personas que se conectan y están interesadas en el depósito del reglamento interior de trabajo, el 90% termina contratándome. ¿Para qué? Para realizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque lejos de que la autoridad lo haga de manera más amable, le ha puesto muchas trabas. He inclusive depositado reglamentos iguales, por no decir similares, por no decir iguales, eh, obviamente en tiempos distintos, o a lo mejor inclusive en la misma semana, y un reglamento me lo aprueban y otro reglamento no. Entonces, hay que estar muy encima de la autoridad en este tema de los reglamentos. Pero bueno, a grandes rasgos, el reglamento interior de trabajo debe estar depositado en el nuevo Centro de Justicia Laboral. Insisto, si no lo tienen registrado o está registrado ante la Junta Local, es como si no lo tuviera. Déjenme leer sus preguntas. Esto aplica a contratistas de comité ambiental. ¿A qué te refieres con contratistas, comité ambiental? A personas que vamos a subcontratar. Todas las empresas debemos de tener nuestro reglamento interior de trabajo, independientemente si prestamos un servicio a tercero o no. Sí, a un contratista de mantenimiento industrial, sí, no importa. El reglamento interior de trabajo es para los trabajadores de tu empresa. No importa si estos trabajadores van a realizar un trabajo con terceros. A donde llegue a esa empresa con terceros, esa empresa deberá tener su reglamento interior de trabajo. ¿Cuáles tipos de contratos tenemos? Eso es muy importante. ¿Para qué? Para poder analizar qué o qué terminación laboral, cómo voy a realizar la terminación laboral y qué es lo que le voy a pagar al colaborador. Entonces, la documentación a tener en cuenta
son qué tipo de contratos tenemos, determinados, indeterminados, por obra o por temporada. Por supuesto que aquí también hay contratos de capacitación, contratos a prueba. Esos contratos de capacitación y contratos a prueba no los puse aquí porque tienen que ser muy específicos. Y espero que la próxima plática de relaciones laborales sea precisamente sobre contratos, tipos de contrato, porque tiene características muy sui generis. Por ejemplo, eh, el contrato de capacitación, y ojalá también me regalen sus comentarios en el chat. Yo recuerdo que cuando inicié en este tema de relaciones laborales era muy común, y no me dejarán mentir, que el jefe nos decía, oye Rosy, vas a prepararme un contrato de capacitación. Vamos a contratar a Juanita Pérez, inicia mañana. Y pasaban los meses y me decían, ¿sabes qué, Rosy? No me gustó no me gustó cómo realiza su trabajo, Juanita, dala de baja. Y ese era todo el famoso contrato de capacitación. Era básicamente que conocieran a la persona y que se llevara bien con el jefe o con los compañeros. Esa era la característica fundamental de un tipo de contrato por capacitación, que realizara bien su trabajo, que no fuera una persona problemática y nada más. Pues bueno, con la reforma laboral precisamente del 2013, este tipo de contratos de capacitación, por supuesto que siguen existiendo, pero tiene una característica muy importante, que es la comisión de capacitación y productividad. Y ojalá también me regalen sus comentarios en el chat. ¿Cuántos de ustedes tienen creada y tiene vida la comisión de capacitación y productividad? Si ustedes tienen su comisión de capacitación, por supuesto que podemos empezar a trabajar un contrato por capacitación inicial, que este contrato es algo muy similar al contrato determinado. Puede ser de 3 meses y en algunos casos se puede expandir hasta 6 con determinadas características. Pero al ser un contrato por capacitación, tiene la característica que quien le va a dar seguimiento y quien va a analizar y a evaluar al colaborador contratado es precisamente la comisión de capacitación y productividad. Desde el día uno que llega el colaborador a la empresa, se le otorga el contrato de capacitación y en ese momento la comisión de capacitación le explica qué es lo que está esperando la empresa, cuál es el objetivo y cómo lo van a evaluar durante ese periodo de 3 meses. Juanita, vamos a esperar de ti la reducción de las demandas en un 30%, por ejemplo, si vamos a contratar a un abogado. Eh, Vamos a reducir las demandas. Se espera de ti una reducción del porcentaje de demandas del 30% y de las demandas activas, al menos deberás cerrar 2 juicios antes de la sentencia. ¿Ok? De esa manera transcurren los 3 meses y a los 3 meses la comisión se sienta con la abogada Juanita y le dice, a ver, vamos a analizar, yo te contraté en esta fecha, estos objetivos te di, estos objetivos cumpliste. Entonces, ¿los cumpliste sí o los cumpliste no? Si los cumpliste sí, entonces te vamos a otorgar un contrato por tiempo indeterminado. Si los cumpliste no, entonces voy a realizar la terminación de la relación laboral. ¿Ok? No es una rescisión, que en la siguiente diapositiva vamos a ver las diferencias de cuando es una terminación y cuando es una rescisión. En este caso concreto que les estoy comentando de la abogada Juanita, si la comisión de capacitación desea no continuar con ella, no estamos ante una rescisión de contrato. ¿Por qué? Porque hay un término de contrato de 3 meses. Entonces, estamos hablando de una terminación laboral. Por lo tanto, únicamente yo como patrón tengo la obligación de pagar las partes proporcionales. Vamos a abrir el chat. Vamos a responder algunas preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y el tercer punto, perdón, son las sanciones, que como ya les comenté, es básicamente las actas administrativas y también me gustaría leer sus comentarios. Es muy común y sucede, yo creo que en el 99% de las empresas, las actas administrativas es el pan de cada día. Y les sigo dejando la pregunta,
que por ahí solamente me ha respondido una persona que 30 días, pero no, no es lo correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros como patrones para sancionar a los colaboradores por alguna conducta que hayan hecho? Y eso va muy de la mano. ¿Por qué? Por el tema de la prescripción. Si yo tengo 20 actas administrativas y al acta 21 le hablo a la abogada para dar de baja a un colaborador, ¿tendrá validez la primera acta que tenemos o cuánto tiempo en realidad tienen validez? Recordemos, las actas administrativas no están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. En caso de un litigio, lo toman como un documento privado, como documentación privada, por lo tanto no tiene una fuerza probatoria fuerte, digamos así, para el juez. ¿Por qué? Porque no están reguladas. Habrá que realizar ese documento con mucho fundamento jurídico para que tengan realmente fuerza y validez durante un litigio. Situación que rara vez sucede. ¿Por qué? Porque las actas administrativas generalmente no están elaboradas por abogados laboralistas, sino la elaboró su jefe inmediato, la elaboró el RH, el pasante del RH. Entonces, para que un acta administrativa tenga validez y fuerza, tiene que estar fundada y motivada de conformidad a qué documentos, a la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, a mi reglamento interior de trabajo debidamente depositado. Y otra característica que tendríamos que aplicar para que ese documento sea válido, llamémosle o no acta administrativa, sería la prescripción, que este documento se aplique o se sancione de conformidad a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo nos indica cuánto tiempo tenemos nosotros como patrones, ¿para qué? Para poder sancionar a los colaboradores. Mm, aquí Claudia nos comenta, si tenemos empleados de confianza y sindicalizados, ¿es lo mismo para ambos? ¿Se ingresa uno solo o dos? Se ingresa uno solo, Claudia, pero si tienes sindicato, sí te invito a que lo deposites muy de la mano del sindicato, muy de la mano. Inclusive puedes abrir otro apartado de trabajadores de confianza y sindicalizados si es que no tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, sino únicamente deposítalo como tal y agrégale dentro de la comisión. Recuerda que hay representantes del patrón, representante de los trabajadores y en este caso representante sindical, simplemente que lo firme. Leonardo, pero no sé. Juan, tenemos un procedimiento. Me imagino que estás poniendo comisión mixta de capacitación y productividad. No obstante, somos menos de 50 trabajadores. Efectivamente, sí tenemos determinadas características para crear las comisiones, pero, por ejemplo, si vamos a aplicar eh, contratos de capacitación, yo sí te invitaría a que tuvieras esta comisión. Por eso es que no puse como tal el contrato de capacitación, porque realmente se necesita muchísimo seguimiento para aplicar ese contrato de capacitación. Muchísimo. ¿Qué es lo que yo le daría? Un contrato determinado de 3 meses y me quito de problemas. El contrato de capacitación es muy sui generis, necesita mucho seguimiento, mucho. Entonces, independientemente del número de colaboradores que tengamos, yo no lo recomiendo si no le vamos a dar la importancia necesaria que requiere. Los contratos tenemos varios tipos de contrato, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero hay algunos que necesitan mucho mayor seguimiento que otros. Si no le vamos a dar ese seguimiento, no se metan en problemas y nada más otorguen determinados e indeterminados. Tengo varios clientes que les he trabajado contratos por obra. A mí en lo personal me gusta muchísimo realizar los contratos por obra, pero sí les digo, necesita mucho seguimiento. Y hay empresas que me contratan realizar, ahora sí, contratos por obra y a la par es de abogada, pero usted le va a dar el seguimiento. Y lo realizamos de esa manera. Si ustedes le pueden dar el seguimiento como empresa o como recursos humanos, otorguen los contratos por obra. Si no tienen tiempo de darle seguimiento, no lo hagan. ¿Por qué? Porque en caso de los contratos por obra, los contratos de temporalidad, los contratos de capacitación. Si no se les da el seguimiento adecuado, esos contratos se convierten en contratos indeterminados. Entonces, no sirvió de nada el continuo seguimiento o no de estos contratos. Entonces, si no vamos a tener el tiempo de darle seguimiento,
otorguen contratos determinados e indeterminados, por supuesto, con los tiempos que marca la ley. 3 meses, termina el determinado, 3 meses un día, voy a dar un contrato por tiempo indeterminado. Comité ambiental. ¿Esto del contrato de capacitación aplica para cualquier centro de trabajo? Sí, comité, para cualquier centro de trabajo, obviamente, siempre y cuando tenga la comisión mixta de capacitación. Si no la tiene, yo no te recomiendo aplicarla. Eh, en el contrato se deben especificar los objetivos. Velasco Velázquez, ojalá me puedas regalar un comentario de a qué tipo de contrato te refieres. Porque, por ejemplo, si te refieres a un contrato por obra, efectivamente, hay que ser muy claros de qué es lo que espero como patrón, qué quiero, cuáles van a ser los resultados. Ahí es fundamental. Y por supuesto que del contrato por obra se tiene que establecer cada cuánto se van a informar ambas partes del porcentaje de avance de la obra que vamos a esperar realizar. El seguimiento del mismo. ¿Por qué? Porque este mismo cliente que les comento que me contrata la elaboración de los contratos por obra, este cliente, ¿qué es lo que me dice? Realízame los contratos, pero yo le voy a dar seguimiento. Se le realizó los contratos uno por uno de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un objetivo distinto. Y pues bueno, se le detalló todo, se capacitó al RH le dije, aquí muy claramente te estoy poniendo que mes con mes tienes que informarle al trabajador cómo va avanzando la obra. Esta empresa, rápidamente les comento, se dedica a dar mantenimiento a plantas automotrices, ¿ok? Entonces contrata a las personas y esas personas a su vez acuden a la planta a realizar el mantenimiento. Por supuesto que mi cliente sí sabe qué mantenimiento le están contratando. Entonces, a la hora de contratar al personal, sí saben cuál es lo esperado. Entonces, sí podemos y sí es medible otorgar cada mes el porcentaje de esta obra. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el RH y la empresa en general? Le dejó de dar seguimiento. Es más, ni el primer mes le dieron seguimiento. Les di los contratos, pasaron meses, los contratos por obra no tienen un término. ¿Por qué? Porque el objetivo es el término de la obra como tal, el 100% de la obra. Pasaron algunos meses y me habla la empresa. Me habla la gerente y me dice, oiga, abogada, es que vamos a querer dar de baja a uno de los trabajadores que tienen contratos por obra. Pues sí, adelante, denlo de baja. Pero el único problema es, uno, la obra no ha terminado, pero queremos decirle al colaborador que la obra ya terminó. ¿Por qué? Porque no quiero pagarle 90 días, únicamente quiero pagar proporcionales. Digo, bueno, vamos a ver qué documentación tienes. Envíame, por favor, el contrato y el expediente del colaborador. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estaba yo buscando? Precisamente, ¿qué es lo que había sucedido mes con mes? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Nadie le dio seguimiento. El trabajador nunca se le avisó el porcentaje de la obra. Por supuesto que el trabajador estaba muy consciente que a la obra le faltaban más del 50% y a la empresa se le hizo saber, a ver, si no vas a trabajar un contrato por obra de manera adecuada, no lo des, porque de todos modos, aunque te elabore el mejor contrato, si no le das el seguimiento adecuado, vas a terminar pagando. Y efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió? Dimos de baja al colaborador. En este caso, se trató de una rescisión de contrato imputable al patrón. Es decir, el patrón ya no lo quería tener al colaborador y no había un motivo específico. Por lo tanto, en teoría, debíamos pagar 90 días. Por supuesto que se llegó a una negociación y se pagó menos. Pero ese es, digamos que el resultado de no dar un correcto seguimiento. Si hubiéramos dejado que el trabajador continuara con ese contrato hasta que terminara la obra y la obra, no sé, duraba 8 meses, ¿qué es lo que le íbamos a pagar? Únicamente sus partes proporcionales, siempre y cuando el contrato se le hubiera dado el seguimiento adecuado. Mm, ¿Cuánto tiempo debe tener un contrato de capacitación? Sí, el contrato de capacitación es lo mismo que el determinado, 3 meses y ya. 3 meses un día se convierte en indeterminado. Aquí un número,
829 me puso 3 días, me imagino que se refiere al tiempo para sancionar, pero no, no son 3 días. ¿Se debe manejar algún procedimiento para la terminación de las relaciones laborales? Ahorita los vamos a revisar, 5 días hábiles no. El personal se niega a laboral, se le pone un acto administrativa, pero ¿a qué te refieres con que se niega a trabajar, P. González? Y aquí mencionas el contrato a prueba. Los contratos a prueba como tal no existen. O es contrato determinado o es contrato de capacitación. Esto de a prueba, la Ley Federal del Trabajo sí lo contempla, pero lo contempla en todos los tipos de contrato, determinado, indeterminado, por obra, por temporada, por capacitación. En todos los contratos siempre existe un periodo a prueba. Ese periodo a prueba es de un mes. Nosotros como patrones tenemos 30 días para rescindir el contrato sin imputabilidad para nosotros, siempre y cuando el trabajador no reúna las características para las cuales fue contratado o no entrega la documentación necesaria para su contratación. Ejemplo, yo llego a una empresa y digo, no, pues que yo soy enfermera. Yo, Rosy, soy enfermera. Por supuesto que pasa el primer día y afortunadamente nadie se lesiona, pero el segundo día me piden tomarle la presión a alguien y yo no sé. El tercer día me piden poner una inyección y yo tampoco sé. ¿Qué es lo que puede hacer el patrón? Rescindir mi contrato dentro de los primeros 30 días. Gladys, efectivamente, a Gladys le vamos a poner una estrellita porque son 2 meses para las sanciones. Nosotros como patrones tenemos 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un acta administrativa, únicamente va a tener validez 2 meses. Si yo junto 3 actas administrativas y la primera de ellas es hace un año, esa acta administrativa en realidad ya no tiene validez. M. Martínez, las actas administrativas no están... eh, no se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no hay un procedimiento específico, ni son válidas ni tienen ninguna validez en caso de una demanda. Serán consideradas como cualquier documento privado entre particulares. Lo importante no es que diga acta administrativa, sino es fundar y motivar las acciones del colaborador. Laura García, no, ya mencionamos que los contratos son 3 meses máximo. Se pueden expandir a 6 siempre y cuando las personas contratadas tengan personal a cargo. Y por supuesto que tenemos que agregar el organigrama de nuestra organización para poder acreditar que esto sucede. Si esto sucede y realizamos todos estos puntos, podemos dar un contrato determinado por 6 meses. Si no lo realizamos de esta manera, no te metas en problemas y únicamente da un contrato determinado de 3 meses. La idea es que no se apliquen actas administrativas, sí las puedes aplicar, pero siempre y cuando estén fundadas y motivadas. Laura, ahorita te paso el artículo. Se nos ha ido el tiempo muy rápido porque ya vamos en el minuto 43. Me voy a apurar un poquito. Aquí tenemos 3 puntos característicos de las terminaciones laborales y las diferencias que pueden existir. Hay algo que se llama suspensión de la relación laboral, otra cosa es la rescisión y por último es la terminación. Cuando estamos hablando de una suspensión de la relación laboral, acabamos de tener un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, las elecciones. Si uno de nuestros colaboradores desea participar en algunas elecciones, no le podemos dar por terminar el contrato ni podemos rescindirle el contrato. Nosotros como patrones tenemos la obligación de suspender la relación laboral, es decir, la vamos a poner en pausa. ¿Ok? Esto también sucede cuando alguno de nuestros colaboradores se va a prisión o tiene algún arresto, cuando va a algún cargo público, cuando le faltan documentos y no queremos dar por concluido la relación laboral, podemos suspenderla hasta por 2 meses. Mismo ejemplo, o bueno, por ejemplo, me contratan a mí como abogada, pero no tengo cédula y me dan 2 meses para llevar la cédula. Pasan los 2 meses y no la llevo, pero desean continuar con mis servicios pero desean la cédula, ahí tienen dos opciones. Primero, dentro de los primeros 30 días darme de baja o suspenderme la relación laboral por 2 meses. Y durante esa suspensión de la relación laboral también se va a suspender la antigüedad, es decir, la vamos a dejar en pausa.
¿Cómo le vamos a informar al colaborador? Con un aviso de suspensión de la relación laboral. Eso es todo. La rescisión de los contratos individuales de trabajo. Aquí en palabras coloquiales es la primera opción cuando el patrón ya no quiere al colaborador o la segunda opción cuando el trabajador realizó alguna conducta contraria a derecho. ¿Cuáles son las conductas contrarias a derecho? Estoy segura que ustedes conocen el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos van a describir todas las conductas que no debe realizar el colaborador y en caso de que la realice, lo daremos de baja. Si nosotros como patrones deseamos dar por concluida la relación laboral, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que pagar? Vamos a tener que pagar 90 días y partes proporcionales, siempre y cuando no exista un motivo. Sin embargo, si nosotros como patrones sí tenemos un motivo para dar de baja a un colaborador, por ejemplo, si incurrió en algún robo dentro de la empresa, por supuesto que vamos a poder dar de baja al colaborador. ¿Y qué es lo que le vamos a pagar? Únicamente las partes proporcionales. ¿Y qué documento tendríamos que darle el aviso de rescisión? Aquí yo les voy a comentar mi experiencia laboral que he tenido durante estos años y es que nunca les he otorgado a ningún colaborador un aviso de rescisión, nunca lo he entregado. En algunas empresas lo manejan, sí, pero durante los litigios laborales me ha tocado empresas que me dan el documento de aviso de rescisión y no están fundados ni motivados conforme a derecho. Y caso contrario, lejos de que el patrón argumente una rescisión imputable al trabajador de conformidad al artículo 47, ese documento como no tiene fundamento, ni tiene pruebas, ni tiene ninguna base legal, hace que el patrón sea el responsable de la rescisión de contrato. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de pagar partes proporcionales, le termine yo como patrón pagando 90 días y las partes proporcionales, pese a que sí tengo motivos por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pero si le di un documento que no estuvo realizado de manera adecuada, ¿cuál va a ser la mayor problemática que tenga o el mayor riesgo? Pagar 90 días y proporcionales. Y la terminación de las relaciones laborales. ¿Cuándo va a terminar una relación laboral? Cuando tiene el colaborador alguna incapacidad, obviamente emitida por el Seguro Social, y el mismo Seguro Social nos va a decir que el colaborador ya no puede continuar laborando con nosotros. El trabajador nos va a llevar la incapacidad del IMSS y nosotros, como patrones, ¿qué tenemos obligación de pagar? Partes proporcionales. Recuerden, esta es la obligación que tenemos como patrones. Si hay alguna empresa que desea pagarle 90 días, 20 días por año, prima de antigüedad, adelante. Pero lo que tenemos obligación de pagar son partes proporcionales. En caso de muerte del colaborador, la declaración de beneficiarios, también me ha sucedido que los beneficiarios piensan que les vamos a pagar 90 días, 20 días, antigüedad y todo lo demás. Sin embargo, esto es erróneo. A lo que tenemos obligación como patrones en caso de muerte del colaborador es a pagar partes proporcionales, insisto. Esto es la obligación. Muchas empresas le pagan absolutamente todo al colaborador. Cuando alguna empresa se va a la quiebra, ¿qué es lo que tenemos obligación de pagar? Partes proporcionales. Y bueno, ahí nos iríamos a otros temas, a un tema de derecho fiscal y un tema de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque para que una empresa llegue a la quiebra a través de un concurso de acreedores, pues bueno, va a suceder una serie de hechos para que lleguemos a este punto. Sin embargo, los primeros que tenemos que pagarle son precisamente a los trabajadores. La terminación contractual. Recordemos en la diapositiva pasada que les dije, cuando concluimos un contrato exactamente en la fecha que debe concluir, o cuando termina la obra, o a los 3 meses, o cuando termina la capacitación, en ese momento tenemos obligación de pagar partes proporcionales. Situación distinta a que, por ejemplo, otorguemos un contrato por tiempo determinado de 3 meses y al cuarto mes deseen dar de baja al colaborador. Ahí ya no estamos ante una terminación. Ahí estaríamos ante una rescisión de contrato imputable al patrón. Por lo tanto, deberíamos pagar 90 días
indemnización constitucional y proporcionales. Y bueno, la terminación por renuncia voluntaria también entra dentro de lo denominado como terminación laboral y únicamente tenemos obligación de pagar partes proporcionales. ¿Qué documentos debemos otorgar? Aquí sí podemos otorgar un documento de terminación laboral, por ejemplo, que termine el contrato el día lunes 5 de agosto. Bueno, pues el día lunes 5 de agosto le doy un documento al colaborador donde le informo que de conformidad al contrato celebrado el día 5 de junio, se termina el día de hoy el contrato por tiempo determinado, bla, 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 palabras más, palabras menos. No hay mayor problema. Inclusive, si no le damos a firmar ese documento, no hay ningún problema. Pero bueno, es para que tengamos nosotros como patrones la certeza de que sucedió la terminación de la relación laboral ese día en concreto. ¿Por qué? Porque nos puede suceder que realicemos la terminación el día de hoy, 5 de agosto, que concluye el contrato individual de trabajo por tiempo determinado y pase una semana y el trabajador me demande. Yo como patrón tengo que realizar toda la documentación pertinente para argumentar que yo informé al colaborador el día 5 de agosto, que fue el día que concluía el contrato. ¿Para qué? Para evitar una rescisión de contrato imputable a mí como patrón. Ahorita regresamos a las preguntas. 5 minutitos vamos a concluir esta diapositiva. Demanda individual de trabajo. Pese a que ya realizamos nuestra terminación, nuestra rescisión o nuestra suspensión de la relación de trabajo, nos pueden demandar sí o no. Bueno, pues la demanda individual de trabajo tiene determinadas características y esta es que la presentan los trabajadores al considerar que se les ha violado algún derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esa es una característica. Si el trabajador se siente vulnerable o se siente que violaron sus derechos laborales, va a presentar una demanda. En teoría, las demandas laborales solamente existen cuando tenemos un despido injustificado, es decir, una rescisión de contrato imputable al patrón y el patrón no desea pagar 90 días. En teoría, es ahí cuando tendríamos una demanda individual de trabajo nosotros como patrones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, cualquier trabajador puede presentar una demanda laboral si así lo desea. Inclusive, si ya nos firmó renuncia, si ya le pagamos, si le pagamos con cheque certificado, si el trabajador desea presentar una demanda laboral, lo va a realizar. Y bueno, ahora sí, vi que teníamos muchas preguntas. Aquí les dejo mi contacto por cualquier cosa, pero vamos a regresar a la sección de preguntas. Y Cristina, tú también me dices si vas a participar en algo o vas a dirigirnos en algo. No, Rosy, adelante si gustas ir avanzando con las preguntas para que no haya ningún tema, así como tú las vayas viendo, vayas contestando. Gracias. Denise, lo ideal es que no se apliquen actas administrativas. Denise, yo te diría que sí se apliquen, pero que te asesoraras de manera adecuada de cómo realizarlas. Eh, Tú le puedes llamar como tú quieras, actas administrativas, llamadas de atención, inclusive de manera psicológica, no le puedes poner acta administrativa y realizar el documento. Y de manera psicológica, el trabajador no le va a afectar tanto el tema de tengo un acta administrativa. Pero eso tú lo decides. ¿Por qué? Porque las actas administrativas no están reguladas. Primero, tienes que cerciorarte eh, ¿qué es lo que se realizó? ¿Qué actividad realizó el colaborador? Si es contrario a derecho o no es contrario a derecho. ¿Bajo qué artículo? ¿Qué fundamento tiene? Y si vas a aplicar una rescisión de trabajo o únicamente una sanción o solamente lo quieres dejar por escrito la conducta que hizo el colaborador. Pero recuerda, esto es únicamente psicológico. Si tú quieres que tenga una validez jurídica, yo te recomendaría que te asesoraras. ¿Para qué? Para realizar el documento de manera adecuada. Por ejemplo, me he topado con actas administrativas y no me dejarán mentir que tienen hasta 5 testigos. Esos testigos, ¿conocemos el trasfondo de por qué estamos poniendo un testigo? Bueno, esto de poner testigos es precisamente para acreditar
que sucedieron estos hechos cuando tengamos una demanda. Y realmente los testigos que estás colocando van a acudir el día de la audiencia que te solicite el juez la presentación de esos testigos. Entonces, hay que analizar varios puntos en concreto. Si el acta administrativa es para una rescisión de contrato, o sea, si tu objetivo no es un acta administrativa, sino es rescindir el contrato por alguna conducta que hizo el colaborador y tú sabes que es problemático, yo te recomendaría que desde ese momento te asesoraras de manera jurídica para que te lleven todo el procedimiento. Y los mismos abogados te van a decir, Denise, si te conviene realizar un acta administrativa o sabes que, mira, déjalo en nuestras manos y nosotros te realizamos la terminación laboral. Pero si tú lo vas a realizar de manera interna, yo que te recomiendo que te capacites específicamente en sanciones y por supuesto que tengas depositado tu reglamento interior de trabajo, que te den la capacitación para aplicar tu reglamento interior de trabajo, etcétera. Laura, ¿es válido utilizar un formato de renuncia? Yo siempre utilizo formatos de renuncia independientemente del motivo por el cual termina una relación laboral. No importa el motivo, mi recomendación es que siempre trates de buscar la firma de esa renuncia, siempre, porque así se trate de una rescisión de contrato. Si tienes una renuncia, estás del otro lado. Me refiero a ti como patrón. Joana, mm, ¿en qué lugar se subirá la grabación? Ahorita el instituto nos lo comenta. El término, Laura García, el término de las relaciones laborales por acumulación de cuatro faltas de un mes, no son cuatro faltas, son tres faltas en un periodo de 30 días. Y tú me preguntas, Laura, ¿cómo se puede defender el colaborador? Recordemos que nuestra plática está netamente enfocada a patrones. Entonces, el patrón, mientras tenga tres faltas dentro de un periodo de 30 días, el colaborador puede rescindirlo, inclusive sin darle aviso de rescisión, únicamente si realizan algún chequeo, ya sea de huella, credencial, etcétera. Si el patrón tiene esas tres faltas en un periodo de 30 días, puede rescindir el contrato sin mayor problema. Lidia, en caso de baja por pensión que integraría el finiquito, se trata de una terminación laboral y únicamente son partes proporcionales. Por supuesto, si el patrón te da algo extra, está fenomenal, pero de manera obligatoria estamos hablando de una terminación laboral. Por lo tanto, solo tiene obligación de pagarte partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Y por supuesto, si rebasas el tiempo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, te daría una prima de antigüedad. Si el trabajador sigue laborando, pero se le descuenta por pérdida de mercancía, el trabajador siempre puede demandar. El tema de los descuentos también lo voy a anotar para una siguiente plática. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los descuentos. El reglamento interior de trabajo, Denise, va muy de la mano con nuestros temas. Entonces, yo te recomiendo que le eches un ojo si tienes o no reglamento interior de trabajo depositado, pero la Ley Federal del Trabajo nos marca un tope del 30% del excedente del salario mínimo para realizar los descuentos. Si tú excedes de ese 30%, el trabajador primero te va a demandar y punto número dos, la autoridad laboral te va a enviar una inspección. Entonces, ojo ahí con las sanciones. La diapositiva 6. Denise, todas las demandas proceden, tengan firmada renuncia, finiquito, tengan firmado lo que tengan. La demanda procede, siempre. No importa tanto que tengan firmado el finiquito, pónganle, les firmó todo menos el finiquito, llegamos a demanda, va a proceder la demanda sí o sí. O sea, no hay forma de librarnos de la demanda. Nosotros como patrones llegamos a la audiencia y como una de las pruebas tenemos que presentar la renuncia y el finiquito no es tan necesario y la renuncia realmente tampoco. Lo que sí es muy necesario es el tema del cheque. Yo siempre les digo, las terminaciones laborales, páguenlas con cheque. Y si es un cheque certificado o un cheque con depósito a cuenta del trabajador, muchísimo mejor porque hace prueba plena.
Por supuesto que como abogado que tengo que argumentar que la cantidad del cheque equivale precisamente a la cantidad del finiquito. Entonces, no importa que no te firme la renuncia, no importa que no te firme el finiquito, si le das un cheque certificado con esa cantidad y es exactamente igual a la de tu finiquito, ahí tendrías un punto extra. Pero bueno, ahí hay muchas características para poder analizar, pero lo importante es las demandas siempre proceden. No importa que te firmen todo. Denise, ahí hay que analizar el tema de la trabajadora embarazada. ¿Por qué no acudió a laborar? ¿A partir de cuánto tiempo se considera una prima? Mm, No entiendo tu pregunta, Claudia. ¿Por tiempo elaborado CT te refieres a contrato de trabajo? No entiendo tu trabajo. No entiendo tu pregunta. A partir de 15 años de servicio. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya me llevo como que varios temas que podemos realizar en nuestra próxima plática de relaciones laborales. Una de ellas son los contratos y otra de ellas, sin duda, es el tema de sanciones. Recordemos que el día de hoy no es el tema de sanciones como tal, es el tema de la terminación de las relaciones laborales. ¿Qué tipo de terminaciones hay? ¿Cómo vamos a realizarlas? Y sobre todo, ¿qué seguimientos tenemos que darle? El comité ambiental, los funerales como tal no están regulados en la Ley Federal del Trabajo, lo puedes regular en tu reglamento interior de trabajo, pero como tal no es una falta justificada dentro de la Ley Federal del Trabajo. Si falta por ese motivo, puedes aplicar, o sea, puedes tomarlo como falta injustificada, sin mayor problema. Por supuesto que ahí depende pues de cada una de las empresas y de las características de las mismas, pero la Ley Federal del Trabajo no justifica las faltas por funerales. Comité ambiental, si falta cada lunes, tres faltas en un periodo de 30 días, dalo de baja. Ni siquiera necesitas actas administrativas. Con que te cerciores de que los días que acude, obviamente, cheque sus asistencias. Es decir, que tu reloj checador no tenga ningún mal funcionamiento, que esté funcionando de manera perfecta. Tú síguelo dejando así de, ahí está mi colaborador. Cuando reúna tres faltas en un periodo de 30 días, dalo de baja. Por supuesto que si lo vas a dar de baja, insisto, asegúrate que el mecanismo que estás utilizando para el registro de entradas y salidas funcione. Imprimes tus faltas, le pones marcatextos donde están las faltas, le dices, aquí está tus tres faltas en un periodo de 30 días, aquí está tu finiquito, tus partes proporcionales. No, comité, que te voy a demandar, ve y demándame. Si te llega el citatorio primero para conciliación, le hablas al abogado, le das los documentos y eso es todo. El trabajador no tiene mayores argumentos, puedes darlo de baja. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Les repito, ya me llevo varios temas para nuestra siguiente charla. Entiendo que Cristina ya por ahí les dejó algunos puntos que ustedes pueden encontrar dentro del instituto, así como la grabación de la plática del día de hoy, algunos otros puntos como son las comisiones que les van a funcionar muchísimo para el tema de los contratos de capacitación, sobre todo. Y bueno, yo espero que la próxima charla sea precisamente sobre los contratos y abriremos otras sobre sanciones. Veo que tienen pues muchas preguntas. Les digo, es súper común el tema de las actas administrativas en las empresas, muy, muy común, pero algo que tenemos que saber como patrones es que no están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo los invito a que analicen primero, antes de realizar una terminación laboral, cómo es que está contratada esa persona, cómo se ha ido desarrollando dentro de la misma relación laboral, cómo lo hemos ido sancionando y qué tipo de terminación laboral vamos a aplicarle. Una vez que analicemos eso, ahora sí vamos a proceder con nuestra terminación laboral. En el caso de las faltas injustificadas, se trata de que
de una rescisión de contrato imputable al trabajador. Y con esa terminación laboral, ustedes pueden comenzar, digamos que ustedes solitos sin el abogado. ¿Por qué? Porque las pruebas que van a reunir, pues realmente son muy pocas, considero que son muy fáciles de comprobar y realizar la terminación laboral no van a tener mayor problema. Por supuesto que si se les dificulta en algo, pues bueno, ya buscan al abogado y demás. Pero, insisto, tienen primero que analizar qué tipo de terminación laboral van a aplicar y de esa manera continuar con el seguimiento oportuno. Y bueno, yo les doy las gracias y también al instituto y Cristina, pues muchas gracias. No, pues muchas gracias, Rosy. Estuvo muy interesante toda la información que nos compartiste el día de hoy. Y bueno, como mencionabas, ya están ahí en el chat un link de un formando experiencias pasado que tuvimos sobre las comisiones que debería tener tu centro de trabajo, por si les interesa ahondar más en el tema. Ahí la Alexesi nos explica todo eso también. Y la cuestión de la grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube, Seguridad Laboral. Y si no pueden seguir nuestro canal de WhatsApp, ahí ya les dejé el link también. Ahí constantemente subimos em, todo lo que son las grabaciones y o bueno, los links de las grabaciones y también les compartimos diferentes eventos que tenemos especiales para toda nuestra comunidad. Agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, el espacio, la participación, fue una charla muy activa por parte de todos y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos, que estén bien. Muchas gracias.